el origen sigue siendo el mismo. Y nos guste o no nos guste, que yo sé que a muchas personas les va a sentar mal, estamos formando parte de algo satánico. Amén, que bendito sea su nombre. Bueno, pues en el día de hoy damos comienzo con lo que se llama Hechos 29. El motivo de que se llame Hechos 29 es porque el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene 28 capítulos, pero yo soy de los que creen que la Iglesia no termina en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Yo creo que la Iglesia cada día sigue sumando cristianos para bendecir y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que estos programas, por decirlo de alguna manera, se llaman Hechos 29. Que el eslogan, si te has dado cuenta, es la historia continúa. ¿Por qué? Porque los cristianos cada día, gracias al Señor, somos cada día más y cada día seguimos adorando y bendiciendo su santo nombre. Bueno, en el día de hoy, hermanos, quiero explicaros de dónde procede la fiesta esta pagana, conocida como Halloween. ¿Por qué me veo impulsado a contar de dónde procede esta fiesta? Porque me he dado cuenta que son muchísimos los cristianos que poco a poco están dejando que sus hijos formen parte de esta fiesta pagana. Y el origen de todo esto que estamos viendo es en realidad una fiesta que se llama Samaín. Es una palabra irlandesa usada por los celtas y ellos hacían algo que ellos llamaban Samaín. Estos grupos de personas, llegando al final de octubre, solían celebrar una gran fiesta para celebrar el final de la cosecha. La bautizaban con la palabra Samaín, que significa el final del verano. Y lo que hacían era guardar comida para todo el invierno, sacrificando todo tipo de animales para poder consumirlos a lo largo del invierno. Entonces los celtas creían que esa noche, o sea, el 31 de octubre, el espíritu de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Entonces ellos encendían grandes hogueras para poder ahuyentar a los malos espíritus. Y era la fiesta nocturna para celebrar el nuevo invierno. Ojo aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que como a partir de ese día la noche era más larga, creían que era el día donde los espíritus de los muertos visitaban el lugar de los vivos. Entonces, ellos pensaban que ese día era el indicado para poder comunicarse con sus seres queridos que habían fallecido. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Que como era de noche, en aquella época no existía luz eléctrica. Hacían grandes hogueras ¿y para qué? Para así poder contemplar el rostro que tenían los espíritus que se les aparecían. También tenían por costumbre el dejar fruta alrededor de las hogueras, pero luego más adelante veremos el porqué. Hoy representan los niños que disfrazados van a las casas pidiendo dulces con la famosa frase truco o trato. Los antiguos celtas encendían hogueras y dejaban frutas, que era el dulce que ellos tenían en aquel entonces, pero sobre su carne, los celtas echaban encima las pieles de los animales que habían sacrificado para guardarlos para comer durante el invierno. ¿Por qué se ponían sus pieles por encima? Porque representan los disfraces, hermanos. ¿Por qué se los ponían? Porque era algo horrible, era algo que asustaba. Entonces ellos pensaban que como la muerte corrompe y pudre el cuerpo, para que los muertos, cuando viniesen los espíritus, los viesen como ellos y no se sintieran incómodos, poder hacerlo de la manera más fácil, que los espíritus no se sientan incómodos al verlo a ellos tan perfectos y ellos tan demacrados, lo hacían para poder relacionarse con el espíritu de los muertos y hacían eso para poder interactuar con los espíritus. Los celtas también iban por las casas para poder conseguir ofrendas para sus dioses. Y habían algunos que celebraban estos rituales en sus casas. ¿Y qué pasaba? Que no solamente ponían fruta, también ponían verduras. Y algunos que pensaban que los espíritus venían sin fuerzas, ahuecaban esas verduras y frutas y dentro ponían una vela para que cuando el espíritu pasase la viese con claridad y pudiera comerla. Y es por eso que las calabazas de hoy en día
para celebrar el Halloween las hacen huecas, porque los celtas las hacían huecas y dentro ponían una vela para que cuando el espíritu pasase por la puerta pudiera contemplarla. Los aztecas hacían todo esto por los espíritus porque pensaba que haciendo eso los espíritus le daban poder. Ahora vosotros me preguntaréis, ¿poder para qué? Pues para soportar el invierno que se les acercaba. En esa mágica noche, los aztecas les abrían las puertas a los espíritus de los muertos para celebrar el Samaín y así poder comunicarse. Todo esto lo hacían la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Ahora bien, Constantino el Grande, que creía en los dioses griegos, él adoraba al dios Sol. Y por H o por B le llega el Evangelio y cuando Constantino el Grande recibe el Evangelio, todo esto le afecta en gran manera. Y en el año 312, Constantino el Grande iba a entrar en batalla, en una batalla que era realmente difícil, conocida como el Puente de Mirrio. El 28 de octubre del año 312 después de Cristo, Constantino el Grande tenía un gran temor. Y el temor era perder esa batalla. Pero si la ganaba, era el principio de una gran victoria. Pero en mitad de la noche, Constantino el Grande se quedó durmiendo y cuenta la historia que él tuvo en sueño. El sueño que tuvo fue que vio el sol y en medio del sol había una cruz. Y una voz le dijo, bajo este signo obtendrás la victoria. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Se despertó al día siguiente y como era el emperador, mandó a llamar a todo su ejército y en cada uno de los escudos de sus soldados pintó una cruz roja y es por eso que los templarios iban con cruces rojas en sus escudos. Constantino fue a la batalla con las cruces y resulta que ese día venció. A través de obtener la victoria Constantino, creyendo que fue por las cruces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a pensar que el Dios de los cristianos era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? En vez de convertirse como un cristiano, él que se había criado bajo las influencias griegas, lo que hizo fue mezclar lo que él ya creía con lo que le habían predicado el cristianismo. Y cuando él mezcla lo que él creía con el cristianismo que le habían enseñado, dio a luz lo que hoy se llama el catolicismo. Al hacer esta mezcla para sentirse a gusto, mirad lo que hizo. Jesús no nació un 25 de diciembre, la Biblia no dice eso. Hay teorías y estudios que dicen que puede ser, pero exactamente no se sabe. Ahora, ¿por qué se dice en el catolicismo que fue efectivamente el 25 de diciembre? Porque ese señor adoraba a un dios que era el sol. Y el dios Sol, según la mitología griega, nació un 25 de diciembre. Ahora bien, ¿qué es lo que él hizo? Mezcló lo nuevo con lo que le enseñaron y lo mezcló todo para así poder creer en algo que él se sintiera cómodo. ¿Qué es lo que hacía? Como era el Imperio Romano, él había obligado a todo el Imperio Romano a convertirse al cristianismo, pero no al cristianismo que dice la Biblia, sino el cristianismo que él mismo inventó. ¿Qué es lo que éste hacía? Decía, el mundo entero tiene que ser conquistado por el cristianismo. Entonces, cuando él llegaba a un lugar y lo invadía, ¿qué hacía? Todas las creencias de la región o ciudad que invadía, las cogía y las mezclaba con el cristianismo. Y es por eso que el catolicismo es tan grande. Y por ello el Apocalipsis habla de ella como la gran ramera, se refiere a ella como la gran ramera. ¿Por qué le considera infiel? ¿Por qué le llama ramera? ¿Por qué le llama ramera? ¿Por qué la considera infiel? Porque adoraban a otros dioses. ¿Por qué tienen tantos seguidores en la Iglesia Católica? Porque cogían otros dioses de todas las regiones y las mezclaba con la Biblia. Y claro, todo el mundo se sentía a gusto. Todos los pueblos y ciudades que él invadía se sentían a gusto de adorar a ese Dios porque solamente les cambiaba el nombre, pero verdaderamente adoraban al Dios que adoraban en la antigüedad. Y es por eso que todas las fiestas paganas las cristianizaba. ¿Y qué pasó? Cuando el Imperio Romano llegó a Britania, y dentro de Britania está Irlanda, Escocia, entonces invadieron a los celtas. Entonces cogieron las creencias de los celtas e intentaron convertirlas al cristianismo. Aquí ya estamos hablando, hermanos, del Papa Gregorio III. Los celtas que celebraban el Samaín el 31 de octubre, Gregorio III llega y se entera de lo que hacen y el por qué lo hacen, que creen que los espíritus de los muertos los visitan ese día. Lo que hizo el cristianismo romano fue coger todo eso y dijo, bueno, Roma ya tiene un día de difuntos.
Gregorio III, que como ya has dicho, era un papa, en el año 700 después de Cristo, viendo que los celtas celebraban el Samaín, una de las celebraciones que ellos hacían a sus seres queridos que habían fallecido, para cambiar lo pagano, para poder convertir lo pagano en cristiano, lo cambió a noviembre. Ellos antes de este año, los romanos celebraban un día en honor a los difuntos, pero no era en octubre ni en noviembre, sino en febrero. Ellos en febrero tenían una misa donde se le oraban a los seres queridos que estaban en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Según el catolicismo, es un lugar donde iban los hombres que estaban en pecado. Y según lo fuertes que fuesen sus pecados, eso determinaría los años que estaban en el purgatorio. ¿Y qué es lo que hacían en ese lugar? Es muy sencillo. En el purgatorio, los católicos creían que iban a pedirle todos los días perdón a Dios para poder entrar al cielo. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres tan inteligentes? Inventaron un negocio. Ellos vendían lo que se llamaba indulgencias, iban yendo por las calles con un tarro diciendo: quien eche dinero aquí, se les perdonará, por ejemplo, 500 años en el purgatorio. Pues tú imagínate con el miedo que vivía la gente de pasar años y años y años y años pidiéndole perdón a Dios todos los días. En el purgatorio, pues la gente echaba incluso el dinero que no tenían, y aunque fuese un negocio, ellos ya tenían su día que velaban a los difuntos. Pero cuando Gregorio III llega a Irlanda y se entera que los aztecas celebran el Samaín, cambió el día de febrero por el 31 de octubre para poder coger a los aztecas y poder convertirlos al cristianismo y coger estas fiestas paganas para así volverlas cristianas. Los celtas se ponían las pieles de los animales, que ya hemos explicado el porqué, y bailaban alrededor de una hoguera. Y luego iban de casa en casa vendiendo pieles por si alguien no tenía pieles o no tenía la piel del animal que él quería sacrificar. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te crees que los niños no van disfrazados precisamente de ángeles en la noche de Halloween? Si nos damos cuenta, todos van disfrazados, que si de muertos, que si demonios, que si brujas, que si magos. Incluso ahora ha salido una moda muy rara, que la moda es disfrazarse de asesinos en serie. Ahora yo me pongo a pensar, ¿vale? Poneros a pensar por un momento esto, hermanos, que esto es muy fuerte. Un asesino que mata por satisfacer sus deseos, estamos de acuerdo que es una persona que está completamente poseída. ¿Sí o no? Pues si yo me disfrazo de esa persona, ¿no creéis que estoy venerando al demonio que poseyó a esa persona en su día? Son como esas personas que veneran una cruz. Verdaderamente no están venerando la cruz, están venerando quien murió en ella. Entonces ahora yo te pregunto, ¿es malo disfrazar a los niños en la noche de Halloween? No, sinceramente, ponte a pensarlo, hermano y hermana que me está escuchando. Piénsalo. ¿Es malo disfrazar a los niños en la noche de Halloween? Ahora vamos a ver lo que quiere decir la famosa frase de truco o trato, ¿vale? Hoy en día el truco o trato se interpreta o me das dulces o te hago una travesura, pero la frase original era o me das algo o te maldigo. Ahora yo pregunto, ¿de dónde viene y por qué? Porque los celtas dejaban comida, y si no había comida, el difunto maldecía a sus familiares. Entonces cogió el catolicismo y lo cambió. Pero ¿para qué dejaban comida y se disfrazaban? Para que los espíritus que se les presentaban no les atormentaran. Se disfrazaban y dejaban comida para que los espíritus no les atormentara. Por lo tanto, hermanos, quiero que prestéis especial atención aquí. El dejar a los niños que formen parte de esta celebración es dejar que formen parte de un ritual satánico. Hermanos, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero quiero que prestes atención aquí. El dejar a los niños que formen parte de la celebración de Halloween, estamos dejando que los niños formen parte de un ritual satánico. Y yo te lo puedo demostrar con la Biblia en la mano. Mira, quiero que me acompañéis a Deuteronomio 18:10. Mira lo que dice la Biblia. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y ahora, ojo aquí, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominable Jehová tu Dios expulsará a estas naciones de su presencia. Ojo aquí lo que dice, porque es abominable para Jehová. Dice, ni adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y ahora dice, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová. Aquí vemos como poco a poco en lo que se ha ido convirtiendo en la noche de Halloween. Hoy en día, en el Día de los Santos, y sé que a muchas personas no le va a sentar bien, y menos ahora que se acerca el Día de los Santos, que es junto en una semana, ¿vale? Pero tenemos que saber, hermanos, el origen de las cosas, el por qué se realizan. Aquí en Europa y en otros muchos continentes se llevan flores, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Asia se lleva fruta, ¿vale? Yo lo sé porque he visto documentales y de aparte también me estoy informando un poco antes de realizar este vídeo, y los asiáticos llevan fruta, pero nosotros llevamos flores. Pero déjame decirte una cosa, todo esto viene del mismo origen, de los aztecas, de Constantino, del papado y del catolicismo, y ahora los estamos cogiendo los cristianos. Pero déjame decirte una cosa, lo podemos maquillar de la forma que nosotros queramos. Yo a la Biblia le puedo poner las fundas que yo quiera, le puedo poner una funda encima, después otra funda encima, después otra funda encima, pero cuando yo la abro, verdaderamente sigue siendo la palabra de Dios. Pues eso es igual, le puedes maquillar de la forma que quieras. En un país le llevan fruta, en otro país le llevan flores, en otro país otra cosa, pero el origen sigue siendo el mismo. Y nos guste o no nos guste, que yo sé que a muchas personas les va a sentar mal, estamos formando parte de algo satánico. Pero ahora quiero que tengáis en cuenta, ¿vale?, las fechas señaladas de los satánicos para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. El 30 de octubre. El 30 de octubre los satánicos celebran ritos bautismales y maldicen cualquier contacto que hayan tenido con algún cristiano en algún momento de su vida. Ojo, ojo aquí, Y luego se bautizan con agua de alcantarilla y beben sangre de rata. Los satánicos, desde el día 1 de octubre al día 30, se dedican solamente a esto. Ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con algún cristiano en algún momento de su vida y luego se bautizan con agua de alcantarilla y amamantan sangre de rata. ¿Cómo puede ser eso? Pero, es más, la primera iglesia satánica se inauguró con la sede central en el mes de octubre. ¿Pero por qué? Porque el mes de octubre es el más importante para los satánicos. El 31 de octubre, o sea, la noche del Samaín, la noche de Halloween, es el día de la inscripción del libro del macho cabrío. Entonces comienza para ellos el año satánico y se invoca el poder total. Lo invocan de Belcebú, Nostradamus y otros grandes demonios. En este mes, hermanos, el ambiente está más cargado que nunca de un ambiente satánico. Y si encima nosotros dejamos que nuestros hijos formen parte de algo que lo ha inventado el propio Satanás, sinceramente, ¿tú crees que eso ante los ojos de Dios está bien? Hermano, yo solo te cuento todo este origen, primero, para que tengas conocimiento, y segundo, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espero que os haya hecho bien, hermanos, este primer episodio de Hechos 29. Espero que os sea de bendición y os deseo que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo.